Hola, bienvenidos a mi canal un día más. Hoy estamos a 8 de junio del año 2022. Aún estamos asimilando la tragedia sucedida el pasado lunes al mediodía, el asesinato vil de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Estaba en la posición desde el 16 de agosto del año 2020. Jorge Mera no había cumplido todavía los 56 años, pero estaba en un momento importante de su carrera política y profesional. Un momento que, definido por su hijo ayer en la misa que se hizo de cuerpo presente en la capilla San Rafael de el Palacio Nacional, su hijo Orlando Salvador Jorge Villegas definió el momento que estaba viviendo su padre como el mejor momento de su vida. Elogios no han faltado para destacar la personalidad, las características más destacables, considerables de el ministro fallecido, muerto, asesinado por alguien que burló la confianza y lleno de ambición, entendiéndose con el derecho de recibir algún tipo de trato especial y dándose una licencia que no tenía, le arrebató la vida de 7 disparos a este hombre que vivió una vida tranquila y sin grandes estridencias a nivel personal. Era un hombre que hasta de un tono timorato para hablar. Vivir este proceso de irse informando sin caer en la obsesión enfermiza, la fabulación sobre un hecho que apenas estamos conociendo detalles. Ayer la periodista Alicia Ortega destacaba en su noticiero que fuentes le han revelado los posibles motivos que este hombre pudo haber tenido para sentirse con el derecho de arrebatarle la vida a un hombre que conocía desde hacía muchos años. Quienes conocen del círculo de trabajo de Jorge Mera dicen que, si bien es cierto, este hombre es un amigo de larga data, ya en los últimos años, en un proceso de crecimiento, madurez y de cambio de círculo, ya él no tenía la presencia ni la preponderancia dentro del círculo de amigos más íntimos del ministro. Es decir, que su amigo, como algunos han establecido, pues ya no lo era. Pero ciertamente, y yo puedo dar testimonio de eso, los que trabajamos en el medio muchas veces conversamos con gente o conocemos a gente, hemos tratado a gente, y cuando esas personas están por ahí entienden que, bueno, como me conocen o como yo lo conozco, yo le puedo requerir cualquier favor y él no me lo va a negar. Es posible, hay muchas posibilidades. Lo que ha revelado Alicia Ortega es que al parecer esta persona estaba gestionando un permiso para una empresa de importación de baterías, pero que este permiso, que tenía un año y pico en gestión, había sido rechazado en el 2021 porque no cumplía con una serie de requisitos establecidos. Esta empresa tenía la intención también de exportar baterías, pero hay una serie de acuerdos. Habla del tipo de batería VAPO. Eso es una batería de ácido, plomo, etcétera. Y esto, según decía Alicia Ortega en el día de ayer, cito la fuente porque ella es que ha dado la información, y no me gusta quedarme con el mérito del trabajo del otro. La periodista Alicia Ortega dice que las fuentes de Entero Crédito a ella le revelaron detalles de cuáles podrían haber sido o cuál podría haber sido el motivo principal que tuvo este hombre. Al parecer,
le había pedido la intervención al ministro de Medio Ambiente. El ministro no quiso acceder a violentar lo que la ley establecía, de que se le aprobara este permiso a esta empresa, y parece que combinado con otras situaciones, digo, posiblemente desesperación económica, pudo haber el tipo cogido cuarto, sentirse que tenía algún tipo de derecho adicional. Esto ya cae en el terreno de la especulación que estoy haciendo, pues este hombre pudo penetrar a la oficina, burlar la seguridad y propinarle 7 balazos a Orlando Jorge Mera. Eso es lo que señala Alicia Ortega. Ella cita una empresa, el nombre de la empresa que estaba detrás de este permiso. Lo cita Alicia Ortega ayer en el noticiero de las 10 de la noche de Color Visión. Ella pues hace este señalamiento. Entonces, en el caso de lo que pudo haber motivado, que definitivamente no justifica ni explica por qué arrebatarle la vida a una persona de esta forma. Ayer tuvimos el chance de ver la transmisión de la misa. El presidente dijo unas palabras, su hijo también habló en nombre de la familia, y fue un momento muy, muy, muy emotivo. El nombre de la empresa que posibles motivos, no sé si hice la aclaración al principio, pero lo hago ahora, hago la rectificación, si es que no lo dije. Los posibles motivos, una posible vinculación del asesinato con una licencia no otorgada. El nombre de la empresa, según dice Alicia Ortega, que podría estar vinculado a esto, es Aurum Gavia S.A., que había estado solicitando los permisos correspondientes, dice la nota de SIN. Que dando detalles, la empresa se dedicaba a la importación de baterías nuevas, y sigue diciendo la información que se había firmado un acuerdo con una compañía de Israel, signataria del convenio de Basilea, para el intercambio de baterías nuevas y usadas. Son los detalles que tuvo acceso la periodista Alicia Ortega en el día de ayer. Mientras que, hablando de periodismo y del trabajo de los periodistas, que es difícil. Es difícil porque es un trabajo complicado, porque el periodista tiene necesariamente la obligación de la búsqueda de la información y la presentación de la verdad, y pues representar un contrapeso al poder. No importa si es el poder económico o el poder político, es considerado por algunos teóricos como un poder. Hay muchas teorías y muchos teóricos y muchos analistas. Hay un montón de libros escritos de este tema, hay un montón de teóricos del periodismo y de la comunicación. Pero ayer hubo una situación que involucró a la actual Procuradora General de la República, que se quejó la forma, el comportamiento que los periodistas estaban exhibiendo a la entrada de la funeraria Blandino del Abraham Lincoln en Santo Domingo, en el momento en que eran velados los restos de Orlando Jorge Mera, que por la importancia, primero como personalidad política y segundo como funcionario del gobierno, pues atrajo una cantidad enorme de personas a su velatorio en la Abraham Lincoln. Y ya ustedes pueden imaginar también el interés de los medios de servir, de buscar la noticia, de recoger impresiones de las distintas personalidades que han asistido a
a los funerales de Jorge Mera, y la Procuradora General de la República pidió que no atosiguen y que no pierdan el sentido humano a los periodistas. Inmediatamente vinieron un montón de gente a decir que no era la forma correcta, que lo dicho por Miriam. Yo lo entiendo porque primero es una persona que no está acostumbrada a lidiar con medios de comunicación, independientemente de que doña Miriam es una mujer veterana en el ejercicio de la vida pública como jueza, ahora como funcionaria de justicia en el Ministerio Público, la cabeza de este. Ciertamente doña Miriam no está entrenada para bregar con medios de comunicación, y en medio de una situación de presión de alguien que ella dijo, como dijo en sus declaraciones, a la necedad que se vio o que se ha visto, como se han comportado algunos periodistas, no vamos a generalizar, que le están dando cobertura a esa fuente, se sintió abrumada y pidió respeto, pidió sentido humano, y dijo que esa persona que estaba muerta allí la conocía desde que nació, que no atosiguen a uno con ese tipo de cosas, o sea, preguntas de si hasta dónde, qué se sabe de la investigación, etcétera. Posiblemente ahí cada quien está haciendo lo que le corresponde. El periodista tratando de descubrir un hecho noticioso que está constantemente en evolución, y una funcionaria pública que tiene la responsabilidad del órgano que está investigando el hecho. Y los periodistas obviamente que van a tratar de requerir algún tipo de respuesta a las inquietudes que puedan ir surgiendo a lo largo del paso de las horas luego de acontecido el trágico hecho. Pero yo tengo un problema, y en eso coincido con el Villegas, que es un comentarista, periodista, intelectual chileno que veo con mucha frecuencia. El Villegas hace una definición del pensamiento dentro de la clase periodística como de una clase especial dotada de todo tipo de licencias y una superioridad moral y una inteligencia inconmensurable, que está para ser juez del resto de la sociedad y que ellos no pasan por ese sedazo. Así lo definiría, parafraseando lo que en varias ocasiones ha expresado el Villegas, siendo el crítico de su propia clase y de un pensamiento que ciertamente a veces rebasa los linderos, los límites de la objetividad, que es uno de los primeros compromisos que tiene que cumplir un informador, un periodista. Los periodistas son ejemplos de sacrificio. Hay una lista que hacen varias organizaciones de lugares donde es peligroso ejercer el periodismo. Hay un montón de hombres que han perdido la vida por múltiples razones. Hemos visto el caso de Charlie Hebdo en Francia hace 7 años, que perdieron la vida por el derecho a expresar libremente su opinión a través de caricaturas y de sátiras en una revista como la Charlie Hebdo. Periodistas brillantes y caricaturistas brillantes de Francia fueron asesinados. El caso de un periodista, director de un medio holandés, que también fue asesinado porque en el medio que él dirigía, que él era editor, ya ustedes saben que este OK Google, tengo que revisar a ver por qué que se dispara esta mierda, pero ayer no lo hizo y sí lo hizo. Decía que lo que pasó en Francia, lo que pasó en Holanda, lo que pasa en México todos los días, lo que ha pasado en Colombia. El director del periódico El Tiempo, si no me equivoco, si no es El Espectador, que fue asesinado por Pablo Escobar, lo que ha pasado en República Dominicana, Goyito,
asesinado en la década del 70, en los 12 años de Balaguer, el atentado que han sufrido otros periodistas. O sea, ejemplos sobran en una carrera que no deja de tener riesgo por los intereses que toca. El asesinato de Orlando Martínez, que todavía a esta fecha no está del todo claro porque hay quienes dicen que fueron intereses afectados por él del régimen, intereses militares. Otros señalan que una importante corporación que operaba en el país, en una actividad determinada, se sintió afectada por la crítica y el apoyo de este periodista a través de las páginas del periódico en el que escribía, a reivindicaciones que exigían ciertos grupos dentro de esa empresa, una empresa internacional que operaba aquí en los 70, le habría mandado a quitar la vida. Bueno, hay muchísimos ejemplos de casos de periodistas que han visto, a mí me ha tocado también, no soy periodista, pero trabajo en los medios, sufrir la presión y también el miedo que se siente de la persecución que se genera cuando tú de alguna manera dices algo que incomoda a alguien o tocas un interés que alguien que de alguna manera se vea afectado. Pero yo creo que independientemente de toda esa historia, los periodistas no pueden perder de vista que no podemos perder el sentido humano como personas. Que hay un código de ética, ciertamente, que a ustedes les enseñan. Pero también está la ética y el sentido común, a la apelación que hacía doña Miriam, a lo que apelaba doña Miriam. Yo le veo mucho sentido, le veo asidero. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos en el afán posiblemente de servirle información que el momento en el que estamos buscando la información hay personas que están detrás de seres humanos que están siendo posiblemente protagonistas de una situación para la que no se prepararon. Y en el caso particular de lo que ha pasado con la familia de Orlando Jorge Mera, una tragedia de estas características, donde hay una sociedad con ansias posiblemente de entender y comprender cómo un hombre de esas cualidades termina muerto de una forma, su vida mancillada, muerto de una forma tan atroz, ciertamente. Pero convertir en un espectáculo, en un mercado persa, en un espectáculo de mal gusto, el momento de su velatorio, creo que es para que reflexionemos. En la misa se tomó la decisión de ubicar a un lado de la capilla a los periodistas y dejar el espacio de la capilla y la explanada frontal a los familiares y a la llegada de el féretro con el cadáver de Orlando Jorge Mera. No hubo mayores contratiempos. Luego, su hijo se acercó a la prensa y conversó con ellos. Otras personalidades a su salida tuvieron el chance de conversar con la prensa y no hubo mayores contratiempos. Luego lo que se vio frente a la funeraria Blandino fue dantesco, fue terrible. Y vi muchos periodistas gritar y decir que ese es su trabajo. Y posiblemente ese mismo argumento pudiera esgrimir un atracador cuando te está robando. Es decir, entiéndeme, yo vivo de esto, yo atraco, yo asalto, entonces se justifica que yo te dé un tiro o que te corte el cuello o que sencillamente estoy aquí, este es mi trabajo y por eso lo hago. No. Lo que hemos visto que se ha convertido el periodismo últimamente en República Dominicana tiene que movernos a reflexionar. El periodismo es una institución y los medios de comunicación son una institución que ha ido ver caer su credibilidad a lo largo de los últimos años. En un lapso de 5 años cayó dramáticamente. Ahí está, nada más basta googlear. Y ha sido, entre muchas cosas, la pérdida de
de la noción de cuál es el rol que cumple un medio de comunicación social en una sociedad determinada. Y eso obviamente no puedo yo imponérselo a nadie, pero uno por lo menos aspira a que quienes están detrás del medio cumplan las reglas más elementales. Una de las principales cuestionantes que surgieron luego de la llegada de las redes sociales y de la posibilidad de la inmediatez de la información es cómo nosotros vamos a utilizar las redes sociales. Y hubo teóricos que plantearon una serie de fórmulas. Y creo que los medios tienen la responsabilidad, y quienes trabajan en ellos, de ser rigurosos a la hora de servir la información, porque hay mucha gente, maldita sea, hay mucha gente profanando el ejercicio del periodismo sin la formación y sin el respeto ni la ética, y creo que el llamado es a que quienes están formados, a quienes están titulados en la carrera, resguarden las cuestiones elementales que con el paso del tiempo van a ser las que harán prevalecer al profesional y a los medios profesionalizados de comunicación. Creo que hemos visto ya mucho, un ejercicio muchas veces inhumano de periodistas que van a cubrir fuentes, velorio, asesinato, la exhibición de sangre, cuerpo, el diablo, vaina. Y es un tema que viene discutiéndose hace tiempo. Y ciertamente hay que ponerle ojo a esto. No hay que hiperreaccionar ni sentirse una clase especial. Como dice la Asociación de Prensa Norteamericana, que es como algo así como el CDP de República Dominicana, el SPJ tiene publicado en su página el Código de Ética y dice, los miembros de la Sociedad de Periodistas Profesionales creen en que la iluminación pública es el precursor de la justicia y el fundamento de la democracia. Dice, el periodismo ético se esfuerza por garantizar el libre intercambio de información que sea precisa, justa y completa. Un periodista ético actúa con integridad, dicen ellos. Ahí son 4 principios y habla de que el periodismo ético debe ser preciso y justo. Los periodistas deben ser honestos y valientes al recopilar, informar e interpretar la información, asumir la responsabilidad de la exactitud de su trabajo, verificar la información, recordar que ni la velocidad ni el formato excusa la imprecisión. Dice también recopilar y actualizar y corregir la información a lo largo de la vida de una noticia. Tener cuidado con hacer promesas, pero mantener la promesa que hagan. Identificar claramente las fuentes. Considerar los motivos de la fuente antes de prometer el anonimato. Reserve el anonimato para la fuente que puede enfrentar peligros. Buscar diligentemente temas de cobertura de noticias para permitirles responder a las críticas o denuncias de irregularidades. Evitar los métodos encubiertos u otros métodos subrepticios de recopilación de información a menos que los métodos abiertos tradicionales no proporcionen información vital para el público. Estar alerta y ser valiente para responsabilizar a quienes tienen poder. Dar voz a los sin voz. Apoyar el intercambio abierto y cívico de puntos de vista, incluso puntos de vista que les parezcan repugnantes. Reconocer la obligación especial de servir como guardianes de los asuntos públicos y del gobierno. Proporcionar acceso al material fuente cuando sea relevante y apropiado. Ser audaces, contar con audacia la historia de la diversidad y la magnitud de la experiencia humana. Evitar los estereotipos. Etiquetar, promoción y comentarios. Nunca distorsionar deliberadamente los hechos o el contexto. Incluir la información visual, etiquetar claramente las ilustraciones. Minimizar el daño. El periodismo ético trata a las fuentes, sujetos, colegas y miembros del público como seres humanos que merecen respeto.
Los periodistas deben equilibrar la necesidad de la información del público frente al posible daños o molestia. La búsqueda de la noticia no es una licencia para la arrogancia o la instrucción indebida. Mostrar compasión por aquellos que puedan verse afectados por las coberturas de noticias, sea más sensible cuando trate con menores, víctimas de delitos sexuales, fuentes o sujetos sin experiencia o incapaces de dar su consentimiento, considere las diferencias culturales en el enfoque y el tratamiento. Reconocer que el acceso legal a la información difiere de una justificación ética para publicar o transmitir y tener en cuenta que las personas privadas tienen más derecho a controlar la información sobre sí mismos que las figuras públicas y otras personas que buscan poder, influencia o atención. Yo creo que es eso que tienen que leer muchos. Tenemos que entender eso. Nos olvidamos que en medio de la tragedia hay personas involucradas que le sobreviven a los que han pasado por la tragedia. Y me ha tocado ver situaciones dantescas de madres y familiares llorando. El caso de cuando murió Febrillet, que puedo citarlo, su asistente iba con él, al lado de él en su jipeta. Está en la Clínica Real, una periodista del Canal 37, va con su micrófono, su camarógrafo, a la entrada de la emergencia. Esta mujer dando grito en la entrada de la emergencia. Esta periodista la agarra por un brazo a preguntarle qué fue lo que pasó. Cuéntanos cómo te sientes. Y la señora diciéndole, no puedo hablar ahora, ella insistiendo. No puedo comentar nada ahora, no estoy en compostura. E insistiendo y la cámara metida y tuvo que venir el seguridad de la clínica y quitar a esta energúmena. Doña Miriam tiene razón. No se sientan tan atacados. Tenemos que ser autocríticos. Yo en el mismo proceso del ejercicio de esta labor de comunicación, que cometo mil estridencias, hay cuestiones que para mí son innegociables. En el ejercicio de la comunicación lo saben, que trabajan conmigo, que son mis reglas, que las he aprendido de la experiencia y de los errores. Que las cuestiones que tienen que ver conmigo, yo las puedo manejar como yo quiera. Pero que cuando involucra a otros hay que ser delicado, hay que ser cuidadosos. Por muchas razones. Pero la principal de ellas es porque somos seres humanos. Nos vemos en un próximo video.